Buenos días, mi nombre es Mónica de la organización de Finance Meeting y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con Pleo sobre los retos y prioridades del Departamento Financiero y cómo construir estrategias eficaces basadas en datos. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla a través de la sección Preguntas y Respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Y cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando al moderador del debate, Álvaro Texeus, director general del Sur de Europa de Pleo. Álvaro, cuando quieras puedes comenzar. Hola, pues primero de todo, muchas gracias a Finance Meeting por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Vamos a estar hablando sobre la agenda del director financiero y cuáles son las estrategias en las cuales nos vamos a basar para tomar decisiones basadas en los datos. Vamos a dividir este webinar en tres grandes bloques. Primero vamos a estar hablando sobre el cambio y cómo lo estamos fomentando desde los departamentos financieros. En segundo lugar, sobre la salud financiera. Creo que es un debate que está encima de la mesa en el entorno de cambiante en el que vivimos. Y por último, estamos todo el rato hablando sobre automatizar y utilizar la tecnología, pero sin olvidarnos esa parte de integraciones que tanto hace que la tecnología sea realmente útil. Paso a presentar primero a Silvio Valentino, director financiero del Grupo Locolos. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días. Fenomenal, muchas gracias. Ignacio Carnicero, CFO de Isemaren. Muchas gracias, ¿qué tal? Hola, bienvenido, Ignacio. Rafael Merino, CFO de Empanadas del Grupo Malbón. Buenos días, Álvaro. Hola, buenos días, Y Rafa. muchas gracias por todo. Gracias a ti por estar aquí. Y por último, a Diego Olías, Head of Financial Services and Taxes de LUEVE. Buenos días, gracias por la invitación. Nada, a ti por estar aquí. Perfecto, pues nada, pasamos al primer bloque, si os parece a los cuatro. Entonces vamos a estar hablando sobre el cambio. A día de hoy, los CFOs nos sentimos empoderados a la hora de promover el cambio, pero al mismo tiempo tenemos muchísima presión de parte de otros departamentos y las tareas que cada vez están sumando a nuestro día a día. Me gustaría empezar, si quieres, no sé, contigo, Silvio, pero me gustaría que todos contestaseis. A día de hoy, ¿qué es lo que vosotros necesitáis para poder trabajar en esta dirección del cambio y cómo lo estáis haciendo? Sí, gracias, Álvaro, por el pase. Evidentemente, el cambio creo que es lo único que es constante, ¿no? Siempre se dice. Y yo a lo largo de mi experiencia gestionando cambios en empresas he detectado que al menos tres cosas hace falta de manera elemental. La primera, el foco, ¿vale? Es decir, no todo puede ser ni urgente ni importante al mismo tiempo. Debemos tener una agenda clara y sobre todo alineada con la estrategia de la compañía, ¿vale? No ir remando el barco en cualquier dirección, no, en la dirección donde deberíamos estar apuntando. El segundo elemento es recursos, es decir, ¿qué es recursos? No solo humanos, sino también tecnológicos. Debemos tener acceso a ciertas tecnologías que nos permitan automatizar estas tareas, las tareas sobre todo que son repetitivas, gestionando el cambio, y liberar tiempo para aquellas tareas que evidentemente aporten valor, ¿vale? Dentro de la parte de recursos, como recursos humanos, es importante que el equipo que contamos tenga ciertas capacidades de datos y analíticas, y si no, bueno, formar el equipo para que los tenga. Y como tercer elemento indispensable, el apoyo. Es decir, no solo somos nosotros como CFO o a través de nuestros mandos intermedios, sino que es indispensable que desde la dirección general se nos otorgue suficiente margen de maniobra para que todas esas iniciativas de transformación las queramos implementar y podamos implementarlas. Y tradicionalmente también hablar del cambio en la cultura organizacional para que fomente esa colaboración transversal. Gracias. Rafa, Diego, no sé si alguno más quiere aportar algo. Bueno, muy completo, Silvio, lo que dices. Para mí hay una cosa clara y es, yo creo que hemos de ser conscientes de que el mundo cada vez es más ágil. Se nos exige una agilidad, una rapidez a la hora de tomar decisiones, de plantear distintos escenarios y demás. Bueno, al final hay un tema muy claro y es que el rol del director financiero ha dejado de ser tan operativo quizá como era antes o con tareas mucho más repetitivas de cobros pagos mucho más estándar, ha pasado a tener un rol mucho más estratégico, pero dentro de exigirnos esa agilidad en la toma de decisiones. Entonces, al final, está muy claro, los puntos que has dicho son muy claros, al final hay que tener un poco claros cuáles son los datos sobre la mesa, plantear distintos escenarios y participar en esa labor de ayuda
de que toda la compañía rememos un poco en la misma dirección. Al final solemos ser distintos departamentos con distintos focos, prioridades, proyectos. Yo creo que finanzas al final puede ser ese englobador y ese conseguir que todos rememos un poco en el mismo sentido. Gracias, Rafa. No sé si Diego o Ignacio quieres aportar algo más. Sí, yo un poco por seguir un poco la continuidad de mis compañeros, yo creo que el apoyo del CEO y de los mandos, o sea, al final no podemos remar solos, ¿no? Yo sí que soy un partidario de que el CFO tiene que ser la punta de lanza de los cambios en las organizaciones, un poco como lo que decía Rafa, ¿no? Por ese cambio de rol que ha habido del bookkeeper, se ha abandonado, o no se ha abandonado, pero se da por hecho ya, y tiene que ser un rol más apegado al negocio y más estratégico. Entonces necesitas el apoyo, en nuestro caso, del CEO o de la organización, ¿no? Para que remen todos en esa misma dirección. Entonces, al final, el cambio no requiere solamente el tener una tecnología o requiere un cambio cultural, ¿no? Una formación interna, una formación continua, digamos, y esa tiene que estar apoyada desde arriba, porque si no, el cambio cultural casi es el más difícil que ocurre en las organizaciones, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar en ese sentido. Yo creo que un poco es completar lo que han dicho mis compañeros, que en términos generales creo que estamos bastante de acuerdo en este caso. Sí, y justamente para complementar también, Ignacio, hablas de transformación de las personas. Evidentemente, todo proceso de transformación digital es más un proceso de transformación que de digitalización. Entonces, parten de las personas, porque podemos tener pantallas tecnológicas, podemos tener el último de dispositivos tecnológicos, inteligencia artificial, machine learning, pero si al final las personas no la utilizan o no saben cómo utilizarla, pues no se saca provecho. Sin duda, yo en ningún caso es llevar la contraria, pero estando de acuerdo con el espacio, al final, eso que tú planteas de tener el apoyo del CEO, que el resto de departamentos remen contigo, esto se puede ver desde dos puntos, ¿no? Uno puede tomar una actitud de, bueno, pues yo me voy a estar aquí, me voy a esperar y voy a esperar a que el CEO y el resto de departamentos me apoyen y entonces ir cómodo, o al final, lo que un poco nos suele pasar a todos, ¿no? Tienes que ganarte eso. Es decir, como departamento de finanzas, por supuesto. Tienes que ganarte que el CEO ponga en ti una determinada confianza o determinadas decisiones, y ya no te digo al resto de departamentos. Al final, uno tiene que decidir, y yo siempre se lo digo a mi equipo, uno tiene que decidir si somos el finanzas que siempre pone pegas, hace cobros y pagos y responde correos y hace informes. Eso. El gris, ¿verdad? Claro, eso podemos serlo y nos es fácil. O podemos ser ese finanzas al que llaman al principio de cada proyecto para ver si tenemos algún punto que comentar, para ver si en la negociación, pero no al que llamo al final para que haga el pago, sino al que llamo al principio. Yo creo que ahí hay que tener una mentalidad muy clara de quiero ganarme ser ese finanzas con el que se cuente al principio de los proyectos. Y eso va un poco con nosotros, ¿no? Decir, oye, yo me siento aquí, me espero, mando los reportes que tengo que mandar, estoy haciendo mi trabajo, pero a mí me apetece ser ese finanzas con el que se cuente desde el minuto uno. Y entonces, me apetece convencer al CEO y convencer a mis compañeros de todo lo que aporta finanzas. Eso no es gratis, ¿eh? Eso requiere un poco sentarte con ellos, entender qué necesitan. O sea, yo cómo soy útil para ti. No qué informes tengo que hacer, sino yo cómo soy útil para ti. Y eso nos requiere muchas veces una transformación, como decía Silvio, primero nuestra, ¿sabes? Y decir, oye, no te voy a dar opción a que pienses si tiras conmigo o no. Vas a tener clarísimo que soy quien va a remar contigo. Y eso pasa con el CEO, con tus compañeros, con tu equipo. Quiero decir, pasa aguas arriba y aguas abajo, ¿eh? Estoy contigo. Totalmente, sí. Tenemos que ser líderes de la transformación y eso continúa. Y sobre todo eligiendo las batallas, sobre todo al principio, ¿no? No puedes cambiar todo de golpe, pues vamos a cambiar lo que se puede cambiar y viendo que da más rápidamente resultados. Que al final es la forma de tener luego tu propio campo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No era tanto llevar la contraria, ¿eh, Rafa? Sí, lo sé. Ser ese finanzas amado donde todos acuden a nosotros y no el temido donde intenta evadirnos o decir ahí viene finanzas. Ser el finanzas amado. Voy a poner el dato un poco menos bonito. En el momento en el que empezamos una transformación, cuando es una transformación exclusivamente para la operativa del negocio, es muy fácil estar alineado con el negocio, pero incluso en esas ocasiones surgen temas como la legislación, el compliance, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor parte de la compañía, cuando te pones a hacer una transformación y tienes que estar cumpliendo con ciertos requisitos que cada vez son más exigentes a nivel normativo, fiscal, legal,
nos están metiendo de todo, por así decirlo. Cada día tienes más información que estar dando a las administraciones. Ya no solo tienes que hacer unas cuentas anuales, tienes que dar muchísima más información. Esa información tiene que salir de muchos sitios y obliga al negocio a adaptarse también a esos requerimientos que vienen por parte en general de la administración. Ahí es donde empiezan los conflictos, porque cuando tú tienes unas necesidades que cubrir, porque eres el protector del reino, por así decirlo, porque te toca hacer de esa parte oscura y gris que decimos y que no vamos a poder evitar jamás porque es parte de nuestra función, es cuando es complicado el poner en marcha ciertas cosas. Todos hemos escuchado, estás queriendo parar el negocio, no eres flexible y la flexibilidad todos sabemos que tiene un límite. O sea, no es un junco que se dobla sin ningún límite. Hay veces que se puede partir y hay que poner ciertas barreras. Esa es la parte más complicada que veo en la transformación, el explicar el por qué hay esas barreras y por qué no se puede hacer ciertas cosas. O si estás poniendo un marco de trabajo, porque muchas veces estás, como muy bien habéis comentado, tienes que ver muy bien la parte estratégica. Si estás dibujando una parte estratégica, eh, esa parte estratégica tiene unos beneficios y unos inconvenientes cuando se toma. No puedes tener los beneficios y solo los beneficios. Es decir, o puedes tener, dices, mira, si vamos a A, tenemos estos beneficios y estas penalizaciones dentro del negocio y en esta otra opción tienes otros pros y otros contras. Pero no puedes coger a veces lo mejor de uno y lo mejor de otro, son excluyentes. Y a veces el negocio te exige el tener absolutamente todo metido en beneficio y el mundo, pues no es, el otro día he escuchado una frase, no es Disney, esto es Walking Dead. Entonces, Sí, esto no es Bambi, lo he escuchado más veces, pero bueno, es que sí, nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Digo, es que si no, no sí, sería divertido, yo creo. sí, sí. Desde luego, yo no me canso de repetir que el rol del CFO ha cambiado completamente. Tenemos que dejar de ser esa policía tan temida para ser agentes del cambio dentro de las compañías y que nos vean como figuras de apoyo, ¿no? Y motores del cambio. Y esto pasa a través de la tecnología. Rafa, tengo una pregunta para ti, a ver qué te parece, sobre cómo estás comunicando y superas esa resistencia que te encuentras o te puedes encontrar ante el cambio por parte de tu equipo. Pues mira, claro, el cómo comunicar siempre ha sido importante, ¿no? Pero en estos momentos en los que pasan tantas cosas, hay tantos cambios, pareciera que una empresa que hace muchos giros de timón está perdida, y no es que esté perdida, sino que muchas veces lo que está haciendo es, oye, manejar unas olas que no te esperabas, y esos giros de timón pues son los necesarios para no hundir el barco, ¿no? Entonces, en esos momentos, esos giros de guión, esos giros de timón que en algún momento, en algún sitio de la empresa pueden verse que tienen sentido, incluso desde tu propio rol de director financiero, apoyando al CEO, etc., pueden verse con sentido. El riesgo que tenemos es que toda la gente de abajo se maree, ¿vale? Porque tú estás viendo hacia dónde vas, ves venir la ola, intentas manejarla, pero podemos marear al resto de la organización. Entonces, para mí aquí hay una cosa clara, y es que hay que comunicar claramente, no solo a largo plazo, mi objetivo es ser la mejor compañía con el mejor producto, eso está perfecto y eso lo ponemos en las paredes de la empresa y queda muy bien y a todos nos motiva. Pero yo creo que en el día a día nos perdemos muchas veces y en tono el mea culpa en algunas situaciones, ¿no? De nuestro rol. No, yo mira, tengo que hacer este informe, tengo que tener esta reunión, tengo que hacer esto, y pasan los días y no le has contado a tu equipo el por qué requieres cierta información, el por qué les pediste una cosa con amortización pero luego lo necesitas sin ella. O sea, determinadas cosas que pueden hacer que el de abajo, y nos pasaría a nosotros mismos, decir, oye, es que a este tío se le ha ido la cabeza de por qué me pide esto, por qué tal, no entenderlo. Entonces, yo siempre, para mí lo fundamental, digo porque funcionó conmigo cuando yo era parte de ese equipo y ahora me gusta un poco llevarlo hacia mis equipos, es, a mí me gusta parar y explicar, pero si tiene que ser 2 días seguidos, 3, 4, oye, mira, este es el momento. Estamos pidiendo esta información porque vamos a tratar de hacer esto. Entender que hoy en día ninguna empresa ni ningún departamento financiero puede agarrarse solo a un plan A.
Entonces, estamos trabajando en este plan A, pero también hay un plan B. No creáis que estamos dando golpes de timón, estamos preparando varias estrategias. Si estos nos dicen que sí, probablemente vayamos por aquí. Si nos dicen que no, ya estamos preparando esto. Pero esa comunicación, ese cara a cara con el equipo, para mí es fundamental, porque no es lo mismo el que hace un determinado informe cogiendo datos del sistema, haciendo una tabla dinámica. O sea, todo lo que requiere un informe no es lo mismo hacerlo porque tu jefe te ha dicho, hazme un informe con esto, esto y esto, pues oye, voy, tengo la capacidad y se lo pido al sistema y lo hago, sino que si sabes para qué lo necesita mi jefe, por qué lo necesitamos, por qué primero esto y luego esto, o sea, con esa información creo que capacitamos a los equipos para ayudar y aportar algo más. Yo soy el jefe y sé qué informe necesito, lo pido y se lo doy al CEO. Eso es antiguo. Yo prefiero contar para qué necesitamos la información y por dónde estamos, para que esa persona del equipo que tiene quizá la capacitación técnica, el acceso al sistema o muchas más cosas me diga, oye, me pediste esto, mira, le he añadido esta columna que tiene este dato. Ostras, qué bueno, pues mira, no caí en que lo podíamos necesitar y nos viene bien. Entonces, para mí, y me ha pasado en la relación con el equipo y en la relación con otros equipos de otros departamentos. Y yo solo digo, oye, mira, recursos humanos, lo que necesito es este informe, el día 4 de cierre y me lo pasas, punto, no hablo más. Si yo voy y me siento contigo, veo cómo es tu sistema, veo qué datos sueles manejar tú y sueles tener, puede ser que algo que tú ya hagas normalmente me valga para mis informes y nos ahorremos un tiempo, ¿no? Las compañías muchas veces, si tú te paras y dices, oye, de los informes y los trabajos que hace la gente, ¿cuántos se utilizan de verdad después? Pues que a lo mejor te llevas una sorpresa y la mitad no se utilizan para nada. Y hay alguien dedicando tiempo a hacerlos. Entonces, primero, estamos perdiendo tiempo de calidad de equipos cada vez más formados y segundo, esa persona no se está sintiendo útil porque acaba siendo consciente que estás haciendo un informe que nadie está mirando. Entonces, para mí, la comunicación y contar el porqué y el para qué de las cosas ayuda a que cada miembro del equipo aporte cada vez más valor. Y cuando sabes que tu barco está en un momento con olas y que va a haber momentos de giro, estás más cómodo cuando hay el giro y acabas no mareándote o al menos mareándote menos. No me voy a ir al idílico, pero acabas mareándote menos. Entonces, para mí, esa comunicación con el equipo y con el resto de departamentos es fundamental. Y No hay que puedo estar más de acuerdo. hacerlo generar como sentido de propósito, más allá de un sentido básico de elaborar un trabajo, un informe, lo que fuera, que se sientan partícipes. Incluso hay muchas teorías de hablar cómo se motivan a las personas y podemos irnos a las necesidades de Maslow, podemos ir a las teorías de Herzberg, pero hay una que habla de las motivaciones trascendentales y una de ellas es que sientan un propósito de estar en la empresa, ¿vale? Más allá de sus funciones. Entonces, el entender para qué sirve algo, justo Rafa, tú mencionaste un ejemplo claro, oye, se me ocurrió añadir esta columna que tú no me pediste, pero al entender lo que necesitas, puedo dar un poquito más de mí. Me ha encantado el ejemplo. Primero, las nuevas generaciones que vienen por detrás nuestro trabajan por propósitos, cada vez lo vemos más y se tienen que sentir que están aportando algo, no solo a la compañía, sino también en el mundo. Y segundo, el que sepan el por qué lo están haciendo, ¿no? Porque incluso van a poder desarrollar, como has dicho tú, Silvio, irse extra milla, porque cuando entienden el por qué lo están haciendo, a lo mejor pueden incluso llegar a superar la tarea que se les había encomendado, porque entienden el por qué lo están haciendo. Ignacio, yo tengo una pregunta para ti en relación a la formación en las nuevas tecnologías, tanto bueno, las herramientas per se como en habilidades blandas. ¿Es clave tanto para ti como para el resto del equipo esta formación? ¿O crees que estamos siendo un poco demasiado exagerados? Es una pregunta interesante, ¿no? Y enlaza un poco con lo anterior, porque si nos planteamos un poco el rol que teníamos antes de ese bookkeeper, de ese ejecuta y ya está, sé el personal gris, a funcionariado, perdonar la palabra, pero así que mantenías tus informes, tus libros y cada vez te empiezan a pedir más. Y los presupuestos normalmente no acompañan, te piden cada vez más con menos recursos. Entonces tienes que desarrollar una serie de habilidades, ¿no? Hoy por hoy la contabilidad siempre ha sido tan importante, es por lo que puede ir alguien a la cárcel, o sea, sigue siendo importante, pero ya es un más, ¿no? Ya eso ya está, pero no te sirve para tomar decisiones estratégicas, para tomar en este cambio de rol, en este agente del cambio que tú decías antes, Álvaro, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos unas nuevas habilidades, unas nuevas skills que al final una forma de conseguirlo es como bien decía Rafa, o sea, realmente ¿qué haces? Pues hago formar parte a todo el equipo
estas habilidades. Pero es necesario, ¿no? Porque ese rol estratégico, ese rol de no tiene nada que ver con el rol de contar el pasado. El pasado ya me lo cuenta la contabilidad y al final la contabilidad además es la Biblia, pero la contabilidad llega tarde. Entonces, como eso únicamente no nos sirve, al final tenemos una maraña de datos, que esos datos cuándo los convertimos en el KPI y qué KPI elegimos, ¿no? Elegimos. Cuando los que trabajamos, por ejemplo, con fondos de inversión detrás, estamos cansados de hablar todo el día de EBITDA y de creación de valor sobre el activo, ¿no? O sea, al final te quedas con eso, pero para tomar las decisiones que consigas EBITDA, pues tienes que tener caja y para tener caja tienes que tomar decisiones estratégicas correctas. Entonces tienes que ir a estas habilidades, ¿no? Ya no podemos ser solo el que revisa números, tenemos que tener unas competencias digitales, tenemos que tener nuestros BIs, tenemos que tener análisis predictivos, anticiparnos y eso no siempre es tan fácil, ¿eh? Entonces, tener organizaciones que impulsen esa cultura de aprendizaje constante es importante, ¿no? Crear ese ecosistema en el que el cambio no sea un problema, en el que el cambio sea algo que viene continuamente, ¿no? Un poco lo que decía Rafa, esos cambios de timón, porque el mundo en el que se mueven ahora las organizaciones es muy cambiante. Y igual la estrategia que te servía hasta... Yo vengo del mundo de las renovables, imaginaros lo que ha pasado después del apagón, ¿no? Del gran apagón. Igual las estrategias que se llevaban, al día siguiente había que cambiarlas enteras y había que dar respuesta a un montón de datos. Y a un montón de datos, ojo, que esos KPIs no siempre son cuantitativos, sino que pueden ser cualitativos en muchos casos, ¿eh? Siempre tienen que ser medibles, eso sí. Pero, ¿y eso cómo lo consigues? Invirtiendo en formación, invirtiendo que el área financiera nunca se quede atrás del negocio, al contrario, que vaya por delante. Y eso se hace entendiendo el negocio, aceptando ese rol estratégico y cambiando, siendo el agente del cambio, como decías. Por tanto, estas skills tienen que llegar primero a ti y a tu equipo que al resto de la organización. ¿Por qué? Porque tratas de ir por delante, ¿no? Yo soy de los partidarios de ser el que, aunque se estrella a veces, trata de ser la punta de lanza, ¿no? Tengo compañeros que dicen que es mejor ser el segundo, no el primero. Bueno, el primero es el que se suele estrellar, pero bueno, eso ya son decisiones. Ignacio, has dado una clave para mí, has dicho, súper interesante, pero has dicho una cosa que es cultura de empresa. Al final, la cultura de empresa no se saca de Google, la pones en la pared y esa es la cultura de empresa. La cultura de empresa la forman las personas. Y en este caso, el director financiero, junto con otros compañeros y con CEOs, etc., son los que están generando una determinada cultura. Entonces, estamos hablando de skills, de formación, de ser punta de lanza. A mí hay una cosa muy importante y es, pregúntate qué pasa en tu organización cuando alguien se equivoca. ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca? Se le mira mal, hay silencios, cada vez le doy menos responsabilidad porque esa persona se ha equivocado. ¿Pasa eso? Pues entonces la cultura, para mí, no es la correcta. No es la correcta porque entonces habrá giros de timón, habrá gente mareada y gente que deje de remar, sobre todo. O sea, a mí me parece importantísimo que la cultura que debemos de generar entre todos es una cultura donde la gente se atreva a hacer cosas, se arriesgue y cuando se equivoque, sienta que se está con él y que esta vez se ha equivocado, pero muchas veces ha acertado. Entonces, ¿qué cultura hay detrás que hace que si esas skills que tú tienes de ser punta de lanza, arriesgarte a hacerlo, oye, estoy cómodo en la cultura que estoy? Y para mí eso es fundamental, ¿eh? Y tiene que ver, mezcla un poco muchas cosas, ¿eh? Pero ¿en qué tipo de empresa estás? ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca? ¿Qué tipo de arrope tiene por arriba, por abajo, por la izquierda? O sea, ¿cómo tratamos ese error? Me parece clave si estoy en el sitio donde quiero estar y donde tengo que estar y donde creo que se va a maximizar todo lo que tengo que aportar, o estoy en un sitio donde es que, mira, me da miedo equivocarme. Entonces, ¿sabes qué pasa? Voy a hacer el informito de siempre, lo voy a enviar, espero que nadie diga nada, creo que nadie se lo lee, pero yo me voy a mi casa tranquilo. Y volvemos al tipo gris del pasado, un poco antiguo. Sí, es verdad, totalmente. Muchas gracias, Rafa. Vamos a pasar al segundo bloque, que estamos hablando sobre la salud financiera. Nosotros todos los años publicamos un estudio sobre el manual de director financiero, donde entrevistamos más de 3.000 CFOs, 500 de los cuales están en España. Y 3/4 de vosotros nos dijisteis que esperábamos este 2025 en ser un año muy bueno en cuanto a la salud financiera de las compañías. Pero al mismo tiempo estamos viendo que hay factores externos,
por ejemplo, en las turbulencias que estamos viendo en conflictos armados tanto en Oriente Medio a día de hoy, que nos van a poner las cosas un poco complicadas, ¿no? En cuanto a materias primas, inflación, costes energéticos, una posible subida del petróleo que estamos ya anticipando, que nos van a poner a nosotros las cosas contra las cuerdas, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una pregunta a Diego en cuanto a el éxito y el crecimiento va a depender de cómo vas a gestionar estos costes impredecibles y por otro lado, la agilidad con la que esta la vas a gestionar. ¿Cómo lo ves, Diego? Perdona. Sí, la verdad es que con las turbulencias que tenemos ahora y tantos cambios de timón que prácticamente los presupuestos se van a freír puñetas en cualquier momento por todos estos vaivenes es complicado. Lo que no tenemos que perder de vista es tener una perspectiva estratégica. Me refiero, y pongo un ejemplo muy tonto, con los aranceles. O sea, tú podrías llegar a decidir el poner una fábrica en Estados Unidos, porque evitas los aranceles. Claro, eso supone una inversión inmensa. O sea, esa decisión no se toma porque haya unos aranceles puestos ahora que mañana te los pueden quitar o Dios sabe lo que puede pasar. Eso lo tomas porque ese mercado te interesa, porque necesitas un lead time en ese mercado, porque miles de cosas, porque estás más cerca de otros temas productivos que influyen, etcétera. Entonces, las decisiones no se pueden tomar a veces por un vaivén. Otra cosa es que también hay que tomar decisiones tácticas sobre esos vaivenes que se van produciendo. Es decir, pues sí que puedes estar viendo cosas a medio plazo en cómo importo en un país o cuáles son las repercusiones que puedo tener de adaptación inmediata sobre si se traslada al público o no se traslada al público. Estas cuestiones. Entonces, al final, lo que tienes que tener son posibilidades varias, tanto a corto, medio y largo plazo, y no puedes estar, desde luego, en el medio y en el largo plazo influido por los vaivenes. La parte táctica gestiona más quizás esos vaivenes. Luego, los objetivos son muy variados, depende un poco también lo que habéis dicho de la cultura. Ignacio decía también que trabajaba a veces para Capital Riesgo, yo estoy en Capital Riesgo, el EBITDA, pues sí, y también mencionaba la tesorería, pues también el, yo he estado en compañías en las que el capital riesgo exigía un EBITDA, pero sin embargo otros socios lo que querían era una expansión temporal a costa de la rentabilidad para luego más adelante pasar, pero el capital riesgo también tiene sus objetivos de tiempos, entonces depende mucho también de los objetivos. Y también depende de las circunstancias, es decir, no es lo mismo estar en un momento como vivimos en el 2008, yo lo viví en el sector de automoción, en el que te caen las ventas un 50%, el objetivo de resultado está perdido, lo que te marca la supervivencia de la compañía es la caja y a veces sacrificas caja, o sacrificas resultado por la caja. Entonces creo que, y nos va un poco a la parte de la agilidad depende de la complejidad y las personas que gestionan la compañía. Creo que el tener personas clave, y no te digo solo en la parte de dirección o alta dirección, sino también en el middle management, que es donde muchas veces estas decisiones más o menos ágiles también se mueven. Es muy importante el tener personas que sepan en qué casos tienen que estar tomando decisiones ágiles y en qué casos tienen que parar, porque también a veces por ir muy deprisa te metes en algún fregado que deberías de haberte parado a pensar. Entonces, es muy relevante la formación de la gente, también lo que habéis comentado de qué pasa si me equivoco. Porque alguien que tiene miedo a si se equivoca en una decisión rápida va a procrastinar. Y una procrastinación es también una decisión. Y puedes haberte equivocado al haber procrastinado. Tenías que haber tomado una decisión. Muchas gracias, Diego. Silvio o Rafael, cualquiera de los dos, ¿cómo identificáis y priorizáis los riesgos financieros y operativos que pueden afectar la salud de vuestras empresas? Sí, bueno, si quieres arranco yo y luego Rafa seguro que complementará con algo.
Para mí, el enfoque que debemos que tener es una combinación de agilidad y prudencia. Es decir, debemos evidentemente a estos factores macroeconómicos, factores externos, estar preparados para adaptarnos rápidamente, pero no podemos comprometer lo que decía Diego, la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo. Es decir, no arriesgar en el corto, sino pensar más bien en el medio y largo plazo. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo en ocasiones pasadas? Bueno, bajo el monitoreo constante de los indicadores clave, y no solo de los financieros, sino indicadores operativos como coste variable, niveles de inventario, evolución de las materias primas, si hago un transporte terrestre que pasa por Ucrania y de repente ahora esa zona está complicada, o por este nuevo combate que está apareciendo, que si me va a impactar o no. Identificar todos los indicadores, no solamente financieros. Otro elemento, la matriz de riesgo, que ya todos lo conocemos, identificar por riesgo en función de su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tenga en la empresa. Hacer muchos escenarios y simulaciones, es decir, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa esto? El más claro ejemplo donde hubo muchos escenarios pesimistas, base optimista, fue con el COVID. Creo que cada uno de nosotros, si estuvimos trabajando, hicimos 100 escenarios por lo menos de PIG de cómo queda, incluso con la caja, que en esa época de crisis afecta mucho más e importa mucho más la caja que los resultados. Colaboración con los otros departamentos, es decir, no siempre las soluciones se detectan desde finanzas. Hay muchas veces donde el departamento de operaciones, compras, comercial, marketing, tiene una idea muy buena que nosotros también tenemos a veces un poquito de sesgo y quizás no lo vemos. Y el último elemento que quiero mencionar, que pareciera hasta redundante mencionarlo, el control del gasto. Y más sobre todo a fechas de hoy, donde tenemos tantas herramientas que nos permiten gestionar, presupuestar y controlar los gastos, y que en muchas empresas no se hace. Sí, me has dejado poco margen porque igual has dicho todo, pero yo sí que quiero hacer hincapié en que al final, claro, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Esto no es fácil, no es sencillo, ninguno de nosotros tenemos bola de cristal. Entonces, lo que hay que tener muy claro para mí es ese pintar distintos escenarios y monitorearlos muy en corto plazo por saber, esto no va de, oye, hago dos presupuestos, uno optimista y uno pesimista, y ya en junio veo en cuál estoy. No, esto va de mirarlo todos los días, como tú dices, Silvio, no solo los puramente financieros. Al final, yo ahora mismo me dedico a fabricación y venta de empanadas, ¿no? Entonces, esto no es solo cuántas vendo, el precio, el margen, etc. Hay muchas cosas aguas abajo que me pueden ayudar a algo que va a pasar dentro de unas semanas, poder predecirlo. Hablaba Silvio de los niveles de inventario, los costes fijos, los costes variables, ir viendo los costes unitarios. O sea, al final hay muchas cosas que cada vez las herramientas nos permiten mirar más rápido, y creo que estamos en la obligación. O sea, al final, yo siempre un poco hago el mismo razonamiento, ¿no? Cuando una empresa va muy mal o tiene problemas, ya sean debido de caja, normalmente son estos segundos, ¿no? De caja. Pero al final, esto no es... entendedme, ¿no? Un poco la expresión, pero esto no es culpa de finanzas. O sea, por culpa de finanzas no se acaba la caja de una compañía, por culpa de finanzas una compañía es o no es rentable, no es culpa de finanzas. Pero al final, finanzas sí que estamos un poco en esa obligación de pintar escenarios, levantar la mano. O sea, a mí nadie me va a decir, oye, es que nos quedamos sin caja por tu culpa. No era mi culpa, pero puede que fuera mi culpa. ¿Cómo no dijiste nada hace 3 meses, no? Si esto es hacia donde íbamos. No puedes decir, yo no tenía ni idea, a mí el presupuesto me decía una cosa, yo hasta que no cerré no lo pude ver. No, eso ya no vale. O sea, hoy no vale. Entonces, al final esto va de escenarios, de mirar en corto, de tomar responsabilidad y de levantar la mano. Y muchas veces, y lo decía Diego, es importantísimo, claro, esto no va de, soy el director financiero, tengo un jefe que tiene interés en el EBITDA. Perfecto, pues todos hacia allá, no, en la caja. No, al final vivimos en un mundo en el que haya fondo de inversión, puede haber distintos socios, puede haber, o sea, al final tienes distintos jefes y luego puedes tener un jefe que, por lo que fuera, solo pensaba en el EBITDA, y tienes que hacer esa labor de hacerle entender que está perfecto de EBITDA, pero al final la caja es lo que va a marcar mi supervivencia. Entonces, si no lo entiende, no vale decir, no, bueno, es que tuve un jefe que nunca lo miró, nada, morimos por caja. No, perdona. Pues tendrías que haberlo explicado y haber cogido el toro por los cuernos. Y esto va a veces de tener conversaciones complicadas. Y las conversaciones complicadas no son solo con el equipo cuando alguien hace algo mal. Esto va conversaciones complicadas con tu jefe. De decirle, creo que el foco lo estás poniendo en otro sitio, déjame explicarte impactos, escenarios, etc. Y oye, y a partir de ahí vamos juntos. Pero eso hay que tenerlo. Entonces, quiero decir, súper completo lo de Silvio, pero claro que no es sencillo. Uh-huh. Gracias, Rafa. Ignacio, y para acabar este bloque, una última pregunta. ¿Cómo garantizas la salud financiera? O sea, ¿crees que garantizar la salud financiera implica invertir más en tesorería o no del todo?
Esto casi skin, ¿no? Que hemos dicho siempre, ¿no? Al final siempre se dice, no, las empresas mueren de éxito, no, todas las empresas mueren de caja. Entonces, la caja se vive mucho mejor con caja que sin ella, ¿no? Hay que invertir, sí, pero no solo en la liquidez, sino en la inteligencia, digamos, en el dato, en la anticipación, ¿no? Un poco en lo que estaba hablando antes Diego, ¿no? Que hemos hablado varias veces ya hoy de temas macroeconómicos que tú no controlas y que son impredecibles, ¿no? Entonces hay que ser capaz de reaccionar muy rápido. Para ser capaz de reaccionar muy rápido, el primero que lo sufre es la caja. El que nos va a matar o permitir seguir con vida es la caja. Entonces tienes que ser ágil primero en la caja y luego en todo lo demás, ¿no? Cuando tú tienes la caja solucionada, puedes pensar en EBITDA, puedes pensar en crecimiento, puedes pensar en valor del activo. Entonces, no es simplemente en buscar, yo creo que la mayoría de las empresas ya con cierto tamaño no piensan solo en financiación bancaria y no trabajan su tesorería con un programa de contabilidad simplemente de apuntar asientos, sino trabajamos con programas predictivos, ¿no? Entonces, hay que invertir, evidentemente, hay que invertir en formar a ese personal, hay que invertir en elegir bien esa herramienta, hay que invertir en que tu gente sepa manejarla y sepa anticiparse y elegir bien el partner, porque un paso en falso en estos partners te puede llevar a confundirte y una confusión aquí, sobre todo en la caja, es la que te puede llevar por delante. Ujú. Muchas gracias, Ignacio. Y pasamos al tercer bloque, donde estamos hablando todo el rato de automatización. Obviamente no puede haber un webinar sin hablar de la inteligencia artificial, pero no hemos hablado suficiente sobre las integraciones, ¿no? Porque podemos tener un montón de un stack tecnológico muy grande entre los equipos financieros, pero si no están correctamente integrados, se puede convertir en un infierno. Diego, ¿cómo está siendo esta adopción de la inteligencia artificial a día de hoy en los departamentos financieros? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, la verdad es que, como dices tú, se habla mucho y está evolucionando súper rápido. A ver, lo primero que te diría que más me ha sorprendido a mí que nos puede ayudar es en los procesos de depuración de calidad del dato. Antes era bastante complicado el tener un dato bueno, especialmente cuando había partes del proceso que eran manuales, sobre todo si tenéis puntos de retail y que estáis, bueno, aunque tengáis pistolas y de todo, pues al final siempre hay alguien que la acaba cagando y la trazabilidad de las operaciones, etcétera, se ve perjudicada. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. De hecho, es como un usuario más, por si acaso, porque también se equivoca a veces. Eh, Estamos grabando acciones que hace la inteligencia artificial de depuración del dato como un usuario más, que nos ayuda luego a ir también mejorando esas depuraciones si detectamos que se equivoca, porque aquí, ojo, que la inteligencia artificial se equivoca también, ¿eh? Y luego la eliminación, obviamente, la eliminación de tareas rutinarias es uno de los puntos clave. Y además te diría que dentro de los proyectos hay proyectos a corto y largo plazo, o medio plazo, y sí que es verdad que la inteligencia artificial tiene la posibilidad de hacer lo que se llama ahora quick wins, o sea, el llegar a tener un proyecto muy rápido que tiene una ganancia, te quitas de repente alguna tarea rutinaria que lleva bastante tiempo y puedes dedicar a los equipos a tareas de valor añadido superiores, un poco también enlazando con toda la conversación que hemos tenido antes de que los equipos tienen que estar motivados, pues esto de hacer tareas rutinarias les desmotiva. También cada día es más caro el tener personas, es un recurso que siempre ha sido escaso y esto nos viene fenomenal. Luego también hay retos. El otro día comentando con gente de una Big Four estaban incluso pensando eliminar el primer y segundo nivel de entrada en alguna cosa muy concreta y en algunos países muy concretos como prueba piloto. Y yo, que trabajo también con inteligencia, tenemos varias inteligencias artificiales de esto como ChatGPT y otras varias. Tenemos 4 que están integradas. Ojo, tened mucho cuidado porque tienen que estar capadas para que vuestra información no salga fuera y muy controladas por la parte de IT.
pues también tienes el acceso a lo que todo el mundo conoce de hacer preguntas. A mí me recuerda un poco a un becario a veces, ¿no? El que te echa una mano, pero tienes que corregirle bastante y tienes que guiarle y luego no remata el trabajo. Y Es que el aparte de que becario habla bien siempre, ¿verdad, Diego? Y entonces Sí, te sí. puedes creer todo lo que dices, ¿no? Sí, sí. No, y aparte que comete errores, tienes que tener bastante, o sea, no te vale, le pasa a los chavales que hacen un trabajo, no tienen criterio, lo presentan y la han cagado. Pero detectas muchos errores e incluso yo he llegado a preguntar, oye, ¿esto dónde lo has sacado? Lo único que te responde es, perdona, me he equivocado, ¿sabes? Pero no te dice, no te dice ni por qué ha cometido el error. Entonces, el tema del becario y cómo lo están utilizando, creo que poco a poco iremos sustituyendo ciertos trabajos, pero hay que tener mucho cuidado porque dices, vale, yo el caso que os comentado de una Big Four, cuando sustituye al nivel 1 y al nivel 2, para llegar al nivel 3, que ya es jefe de equipo, por así decirlo, tienes que tener una serie de criterios. Y cuando tú estás trabajando, haciendo esas tareas rutinarias, no solo es la tarea rutinaria, también lo explicabais. El hacer esa tarea de rutinaria, si tienes un jefe, y en Big Four se hace mucho porque esas personas o suben o se van. Entonces tienes que tenerlas formadas. Se incide mucho en cuando estás haciendo una labor rutinaria, el por qué se hace, cuáles son los objetivos, cuáles son las mejores formas de hacerlo, el cómo va toda la transacción. Entonces ahí es donde está aprendiendo para ser luego jefe. No por el mero hecho de hacer, o sea, porque vaya a sacar un cuadro en sí, sino porque está aprendiendo el fundamento de ese cuadro. Entonces, sí que me preocupa luego, no sé, a lo mejor buscaremos formas de educar a ese jefe de equipo, pero no es tampoco malo a veces el haber bajado al barro. Gracias, Yo, Diego. yo, yo, Sí. Diego, perdona, por alusiones, yo provengo de Big Four. Fueron los 2 años más importantes en mi carrera profesional, los 2 primeros años, porque efectivamente al final uno va aprendiendo cosas técnicas y va aprendiendo cosas contables, pero va aprendiendo a liderar y va aprendiendo a lidiar con problemas en el equipo, con el cliente, alguna contestación fuera de tono. Entonces, lidiar con todo eso tiene que ver con cómo ves que tus líderes han lidiado con ello, ¿no? Al final yo creo que todos en la cabeza somos un poco una mezcla de los líderes por los que hemos ido pasando. Yo tengo muy claro como qué líder no quiero ser o no quiero ser visto, ¿no? Tengo clarísimo. Luego seré mezcla de los demás pero cómo no quiero ser sí que lo tengo claro. Entonces, yo, por una parte, no sé Xavi Font qué está pensando, seguro que tiene más sentido que lo que yo estoy diciendo, pero nunca eliminaría esos 2 primeros años porque hay cosas que no son solo técnicas, que tienen que ver con un poco formarte, era ese salir del cascarón para mí. Y luego, al respecto de lo que has comentado de las nuevas tecnologías, yo lo que creo es que van a hacer muchísimas más cosas de las que hoy pensamos que van a hacer. Por lo tanto, yo creo que lo único que se nos exige, sobre todo a gente como nosotros, que ya, oye, tenemos una edad, un seniority, hemos pasado por cosas de hacer las formas de hacer las cosas diferente. Yo creo que lo único que se nos exige es que no seamos cerrados de mente. O sea, esto no va de, oye, mira, yo hice unos años de auditoría y lo hacía así y salía perfecto, y luego empecé a trabajar y era controller y lo hacía así y salía perfecto, porque no había una tecnología, unas posibilidades. Yo creo que solo se nos exige ahora como líderes tener la mente abierta y decir, oye, voy a ver qué me ofrece esta tecnología, voy a pensar si tiene sentido en mi equipo o no. Por supuesto, si elimina tareas rutinarias, aunque solo sea eso, aunque no me ayude a pensar, si ya elimina tareas rutinarias, efectivamente le voy a poder dar al equipo otras tareas y otras motivaciones, ya con eso probablemente me valga. Pero probablemente probemos 100 herramientas, nos serán útiles 12 y acabaremos usando 2 en nuestras compañías. Pero para llegar a esas 2, creo que se nos requiere una mente abierta y no ser como ese líder que todos hemos tenido de déjate de tabla dinámica, mírmelo así. Hombre, no sé, creo que esto es más rápido, vengo de otro sitio donde se hacía. Entonces, mente abierta, muchas posibilidades, va a haber cosas que ni imaginamos cómo van a ser. Y luego, para mí hay una cosa también importante y es equipos como con diferentes capacitaciones, ¿no? Siempre el ser humano un poco tiende a buscar a su parecido, voy a buscar, ¿no? Yo voy a buscar muchos Rafas que sean el equipo financiero con mis capacitaciones y que cuando yo hable, pues todos vayamos alineados. Yo cada vez rehuyo más de eso. A mí me gusta
gente con distintas capacitaciones en los equipos, con formaciones distintas, a alguien más creativo y dirás, no, creativo, pues esto es finanzas, ya, pero equipos multidisciplinares siempre tienen mejores resultados. Entonces, esto tiene que ver con gente dispuesta a adoptar tecnología y a lo mejor, exagero, gente que te convenza de determinadas herramientas y de tecnología que probablemente tú, pues a lo mejor no has tenido tiempo para dedicarle, probarlas, bichear. Entonces yo quiero un equipo que me convenza y que tenga ganas de dar esos cambios. Ujú. Muchas gracias, Rafa. Ignacio, tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que estamos teniendo una sobrecarga digital y esto puede que esté poniendo el freno en nuestros departamentos? ¿Estar adoptando demasiadas herramientas? ¿O cómo lo ves? Es posible, es posible. Y yo creo que todos en algún momento nos ha pasado, ¿no? Que hemos querido, esto de lo que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento. Y cuando tratas de meter demasiadas herramientas, demasiadas aplicaciones, todo a la vez, esto es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Elige las batallas, ¿no? Y vamos a hacerlas en un plan de ruta organizado para que esto no ocurra. Porque yo creo que en todas las organizaciones en algún momento ha ocurrido de, oye, nos hemos metido en demasiados tinglados, están todos sin acabar, vamos a parar, vamos a volver a organizarnos y vamos a ver cómo arrancamos, ¿no? Un poco, hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que los problemas nos los encontramos, no sé vosotros, en la interconectividad, ¿no? Ya todos abandonamos hace mucho la idea de que una única aplicación me soluciona la vida, que no es verdad, cada cosa sirve para lo que sirve y en los departamentos que sirven, pero se tienen que entender, ¿no? Un poco lo que decía Diego, el dato tiene que ser bueno, ¿no? El conseguir la calidad del dato, porque si no luego ni IA ni nada, la IA coge los datos que le da, si el dato no está depurado, si el contexto no está dado, ¿cuánto tiempo hemos perdido nosotros últimamente? Oye, mira, es que el programa hoy no me baja los movimientos de este banco, es que no se habla con el RP de contabilidad, es que hoy me ha fallado. Realmente los problemas ahora los encontramos en eso. Entonces, elegir bien el partner, elegir la hoja de ruta. Siempre hay que hacer las cosas en un orden determinado y que eso tenga un porqué y que, como decía Rafa, que lo sepa todo el mundo, que ese plan esté compartido con todo el equipo y con todos los departamentos que se ven implicados, ¿no? Al final, fíjate, el hecho de cambiar una agencia de viajes es algo que ha generado problemas en todas las compañías que yo he estado, el pasarlo a digital, el no pasarlo a digital, pues que parece una cosa simple o fácil, pues no debe ser tanto, ¿no? Cuando enseguida siempre hay quejas, otros que se quejan, otros que no, por muy bien que trates de hacer la comunicación interna. Entonces, lo que tienes que tener muy claro son los propósitos y los partners, porque si no, aturullas, o sea, te vuelves un elefante en una cacharrería, tratar de cambiar todo a la vez, el digitalizar todo por el hecho de digitalizarlo no tiene sentido. Mira, os voy a poner un ejemplo para que se entienda. Hay veces que el proceso simplemente hay que eliminarlo, ni siquiera hay que digitalizarlo, ¿no? Yo trabajé muchos años en unos países bastante complejos de África, ¿no? Entonces allí se trataba antiguamente de seguir el gasto del teléfono de cada uno de los empleados prácticamente. Y prácticamente tenías que poner a alguien porque había que hacerlo casi a mano de saber lo que se gastaba. Cuando llegas años después dices, si esto, ni este gasto ya es tan importante, la cantidad ingente de recursos que uso para esto, y nos planteaban un proceso para digitalizar aquello. Yo, no, esto no hay que digitalizarlo, esto simplemente hay que eliminarlo porque ya no es importante, ¿no? Entonces, si tú te metes en vamos a digitalizar esto también, lo que acabas de convertirte es un elefante en una cacharrería que metes más niebla en los departamentos, más humo y menos propósito. Entonces hay que elegir la hoja de ruta para que esto no ocurra, porque yo creo que sí, que ha ocurrido, en algún caso nos ha ocurrido a todos. Y lo Desde que luego. mencionabas de especializaciones en sus programas, su plataforma es clave, así como está el financiero en las empresas, especialista en finanzas, el de marketing, especialista en marketing, el de recursos humanos, especialista en recursos humanos. Tenemos la aplicación que me permite gestionar la tesorería y que se conecta automáticamente con todos mis bancos y mis movimientos. Tengo una herramienta que me permite gestionar los gastos de los trabajadores cuando se van de viaje, como Pleo, por ejemplo. Tengo otra herramienta que me entender que efectivamente no podemos tener algo que valga para todo, ¿vale? Ya eso yo creo que lo podemos descartar prácticamente, pero sí entender que las distintas aplicaciones funcionan de manera especializada en ciertas áreas y la importancia de que estas estén integradas entre sí.
Desde luego. Y luego es muy importante también a la hora de elegir las herramientas que es el tema que estamos hablando hoy, que estén integradas, ¿no? Porque a lo mejor te están prometiendo una serie de cosas, pero es una herramienta que se habla con otras herramientas para no tener que estar haciendo logins y logouts todo el rato para poder estarle cambiando de una a otra, primer punto. Y segundo, es una herramienta que te va a valer en el medio plazo. No te digo que sea para siempre, pero si tú estás expandiendo, oye, pues búscate una herramienta que trabaje a lo mejor en los países donde vas a estar, que tenga a lo mejor la capacidad para trabajar en varias divisas. Eso es un poco lo que siempre hablamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? En herramientas que sean, que te valgan para, no para hoy, sino para hoy y para mañana. Y segundo, que se hablen y estén comunicadas con el resto para reducir tus quebraderos de cabeza. Silvia, ahora que te tengo aquí, tengo una pregunta para ti. A la hora de buscar estas herramientas, eh, ¿cómo importante es la parte de la integración? Y si está y si no está hecho, ¿cómo esto supone un freno dentro de esa agilidad, ¿no? Creo que ya has contestado, pero solamente por si Sí, quieres para comentar algo más. complementar. Sí, efectivamente yo creo que ha sido y sigue siendo uno de los principales frenos para esta agilidad financiera, porque además estamos desbordadas con tantas soluciones y escoger la que creo es más conveniente para nuestro negocio a veces puede ser complicado, porque no solo se trata de tener tecnología, sino que las soluciones hablen entre sí para que respondan a las necesidades reales del negocio. Muchas veces nos encontramos, seguramente les ha pasado a Rafa, Diego, Ignacio, nos encontramos con sistemas heredados, plataformas que no se comunican, datos duplicados, mal estructurados. ¿Y esto qué hace? ¿Cuál es la consecuencia? Ralentizar el análisis y evidentemente la toma de decisiones que puedo hacer no está del todo correcta, no está suficientemente informada. Entonces, la automatización sin integración, yo lo único que veo es que hace un traslado del problema de aquí a otro punto. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y creo que podemos coincidir en esto, que la tecnología no es un fin, sino es un medio para ganar visibilidad, velocidad y evidentemente también precisión. Una integración que no sea real solo añade problemas y complejidades futuras que se van a ver incluso en el futuro a corto plazo. Entonces, ¿se automatiza? Sí. ¿Se se integra? Doble sí. ¿Foco en el valor y en las necesidades reales de las empresas? Triple sí. Vale, muchas gracias, Silvio. Y nos vamos quedando ya sin tiempo. Te voy a hacer una última pregunta a Rafa sobre el caso de los departamentos financieros, si a día de hoy se pueden permitir que la innovación llegue tarde. Eh, Antes hablábamos un poco de tanto el nuevo rol del director financiero como el nuevo rol y enfoque que le queremos dar al departamento. La respuesta es claramente no. No podemos llegar tarde porque al final, si estamos intentando defender ese rol, si estamos intentando defender, como decía antes, ¿no? Que el resto de departamentos o que los CEOs cuenten con nosotros desde el minuto uno y demás, eso nos exige un tema de actitud, como he dicho al principio, pero sobre todo nos exige tener las herramientas adecuadas, tener los datos suficientes para que cuando tomemos decisiones sean basadas en algo. Por lo tanto, incluso en compañías donde la automatización o digitalización es pequeña o es corta pues porque sea una startup, porque el sector en el que estoy pues tampoco me lo exige tanto y puedo sobrevivir, al final nos obliga a los departamentos financieros a ser esos generadores del cambio y ese necesito herramientas. O sea, si de verdad quieres que sea así de rápido, así de ágil y tome decisiones correctas, necesito herramientas sin duda. Necesito un buen equipo, necesito actitud, etc. Pero necesito herramientas, ¿vale? Y aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tener clara y es que el ser humano como tal, como concepto, es reacio al cambio. O sea, a alguien le explicas una tarea, la está haciendo, cuesta mucho incluso decirle, mira, tengo una herramienta que le das a un botón y todo eso te lo hace solo, y la gente mira como, uy, ¿y entonces qué hago yo? ¿No? Incluso algo así, ¿no? En vez de pensar en, voy a ver qué valor voy a aportar después, te quedas como, ¿y si lo hace, qué hago yo? Entonces, el departamento, el rol de director financiero también exige dar esa mano del cambio, de decir, esto va a traer muchas posibilidades que hoy no conocemos, nos va a permitir ser más rápidos, aportar más valor. Al final, aportar más valor como departamento financiero nos permite que en vez de que se nos vea como un centro de coste, esto es coste, finanzas, cuanto más pequeño mejor, voy a poner una herramienta y prefiero 3 tíos que 4. En vez de eso, voy a permitir que sea el que tanto valor aporta en muchas decisiones. Y eso, de nuevo, y volvemos un poco al principio y cierra un poco el círculo probablemente esto,
volvemos un poco a decidir nosotros qué tipo de departamento queremos ser. Si somos sin herramientas, somos lentos, tardamos en tomar decisiones y no aportamos al resto de departamentos, tenderemos a desaparecer. O al menos estaremos poniendo muy fácil a que un día llegue alguien y dé un salto de calidad. Entonces, para mí es fundamental entender qué necesitan otros departamentos, entender hacia dónde va la organización, ser ese motor de hay que ir por aquí y esto tiene que esperar, y eso decía antes Diego, ¿no? Es que al final peticiones de los departamentos hay por todos lados, cada uno quiere ir a su ritmo, con sus compras, con sus inversiones, con su tesorería. Nosotros tenemos un poco que tener la visión global 360 y ser capaces de decirle al resto y explicarle por qué vamos a ir por aquí sí y por aquí de momento no, y luego ser ese motor del cambio con nuestros equipos, dejarles que prueben cosas, que prueben herramientas. A mí me ha pasado ya con 2 concretas últimamente, no voy a dar nombres para que no parezca que esto es de un proveedor concreto, pero me ha pasado con 2 que hemos tenido 2 pruebas que son cosas que yo no veía, pero yo asumo que no tengo por qué tener la razón absoluta de todo, porque al final mi día a día tiene muchas otras cosas y no a lo mejor el día a día de los equipos. Entonces hemos dicho, oye, vamos a probarla. Una, lo que prometía lo cumple y la estamos empezando a utilizar y la utilizaremos más. Y la otra, el propio equipo, la propia persona que la trajo, dijo, oye, esto no es lo que parecía, efectivamente, no vayamos por aquí. Y esto va de esto, y va de probar. Y probar implica equivocarse. De nuevo vuelvo a la misma. ¿Permitimos a nuestros equipos y a nuestras organizaciones equivocarse? Porque equivocarse nos vamos a equivocar. El tema es cómo lo permitimos, cómo lo toleramos y cómo lo trabajamos. Yo lo veo claro. Probemos cosas, 100, exijamos que se autoconecten entre sí, que nos den más información, más rápida, menos errores, pero toca probar, toca tratar de probar. Pero pues nada, nos vamos quedando sin tiempo. Quería agradecer a los panelistas. Creo que ha sido un debate bastante divertido, donde hemos tenido muchos consejos, y incluso ha habido panelistas que se han enfrentado uno contra otro, y creo que ha aportado bastante conocimiento específico sobre el día a día. De nuevo, muchas gracias a todos por estar esta mañana aquí. Espero que haya servido para que nos llevemos un par de tips. Yo me quedo con varios, pero me ha gustado muchísimo, bueno, pues aparte de, oye, la agilidad que necesitamos, que no nos quedemos estancados y que tampoco nos volvamos locos a la hora de intentar digitalizarlo todo, sino que seamos antes inteligentes en las batallas que estamos eligiendo. De nuevo, muchas gracias Diego, Rafa, Ignacio y Silvio por estar hoy con nosotros y el grupo de Finance Meeting. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Genial. Gracias.